Buenos días, ¿cómo están? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti en esta mañana y estamos agradecidos eternamente, Señor, de tu gracia, de tu bondad y de tu amor, Señor, hacia nosotros. También te pido en esta mañana que tú nos abras los ojos espiritualmente, los ojos del corazón espiritual, para que podamos ser alumbrados a través de tu luz en tu palabra. Que tu palabra nos dé, Señor, este conocimiento a las sagradas escrituras, tu palabra que es vida, tu palabra que cambia y transforma el corazón y renueva la mente, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia conmigo en Filipenses. Vamos a empezar el capítulo 3. Ya terminamos Filipenses 1 y Filipenses capítulo 2. Y vamos a comenzar ahora con Filipenses capítulo 3. ¿Alguien recuerda cómo es conocida esta carta? ¿Qué? La carta del gozo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuántas veces dice la palabra gozo, alegría? ¿Cuántas? 19. Alguien le tráigale las galletas a la hermana. Ella le atinó a todo. 19 veces. ¿Son pocas? Son bastantes, ¿verdad? Bastantes veces que el apóstol Pablo aquí nos recalca y nos recuerda esta palabra. El gozo, la alegría, gozaos, se encuentra 19 veces, aún estando él bajo prisión en una cárcel. Qué maravilloso poder escuchar o platicar con alguien que se encuentra pasando por momentos difíciles. Qué asombroso, ¿no? Poder platicar con alguien que se encuentra en medio de una crisis y todo lo que sale de su boca es amargura, es resentimiento, ¿y por qué yo? Quejas. Y eso no vemos aquí en Pablo, ¿verdad que no? Nunca lo hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2, quejándose. Siempre está con esa alegría, con ese gozo y animando a los filipenses a que se regocijaran, a que se gozaran en el Señor. Es una buena enseñanza para nosotros los cristianos hoy en día, que cualquier situación que tú te encuentres, no importa cuán fea, cuán terrible, si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, esto es para ti y para mí, que debemos de regocijarnos, debemos alegrarnos. Yo sé que duele, yo sé que es algo extraño, porque quizás para algunos de ustedes es un nuevo terreno en el cual nunca han estado. ¿Y cómo voy a dar gracias? ¿Cómo me voy a gozar si me acaban de diagnosticar, si me acaban de decir, si esto acaba de suceder a mi carro, a mi casa, mi esposo perdió el trabajo? La Biblia dice, demos gracias a Dios en todo y por todo, ¿sí o no? Nosotros no andamos, mis hermanos, por la vista. Nosotros andamos, caminamos por la fe, dice Pablo. Nosotros no andamos por vista. ¿A qué se refiere que andamos por fe? Por lo que dice Dios en la Biblia. De allá es lo más importante, lo que dice, no es de allá. De allá te pueden decir que no vales nada. De acá te puede decir que tienes cáncer. De allá te puede decir alguien que tú no tienes lo suficiente para ser un servidor, un ministro. De allá te puede decir hasta la suegra que no vales nada porque no tienes dinero. Pero cuando tú volteas para arriba y lees la palabra de Dios, te dice, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Eso es lo que importa. ¿Cuál reporte vas a escuchar? ¿Ese o este? Este es el reporte, este es lo que yo me rige y me gobierna. A mí me pueden decir misa, si tiene algo de verdad lo escucho, pero si no, a mí la palabra de Dios, lo que dice Dios es lo que yo voy a creer.
Y Pablo, mis hermanos, por eso nos anima a nosotros, en medio de su dificultad, en medio de su situación, a gozarnos en el Señor. Capítulo 3, mis hermanos, tema número 10. Filipenses 3, del 1 al 3. Tema: advertencia contra los falsos apóstoles. Tema número 10. Advertencia contra los falsos apóstoles, o falsos maestros, o falsos ministros, como tú quieras ponerle. Filipenses 3, del 1 al 3. ¿Qué te parece si leemos estos 3 versículos? Dice: por lo demás, hermanos. Y luego fíjese, ahí empieza otra vez, que dice: gozaos en el Señor. Dice: gócense. No le digo, este hermano, pues Pablo, ahí en la prisión te está diciendo, como le dijo a los filipenses: alégrate, ponte contento. Dile a tu vecino: ponte happy. Ya ves, ya aprendiste una palabra en inglés y no te costó nada. Dice: por lo demás, hermanos, dice, pónganse contentos, dice, en el Papa Pío. Póngase alegre, dice, por el lonche que se va a comer cuando salga aquí ahorita en el break. No, dice, ponte alegre, ponte contento, dice, en el Señor. Dice: a mí no me molesta el escribirle las mismas cosas, pero para ustedes es seguro. Versículo 2: guárdense de los perros, de los chuchos. Una vez le dije a alguien así: don Chucho. Y me dice: no, Mao. Dice: no me digas chucho, eso es perro. Y yo, ay, pues yo acababa de llegar de Estados Unidos, no entendía bien las cosas, pero yo pensé que a los don Chuy les llamaban chucho. Y como él era del DF, ¿cuántos son del DF? Levanten la mano, hombre, no le voy a decir chilango, ya le dije. Y dice: no me diga chucho, aquí a los chuchos le dicen a los perros. Y yo: perdón, don Jesús. Dice: guárdate de los perros, dice, cuídate. Y luego dice: guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos 3 versículos, ¿qué les parece si los desglosamos para que podamos entender de lo que está hablando, a quién le está hablando y por qué lo está diciendo? ¿Verdad? Es muy importante ir a esos tiempos para poder entender lo que está diciendo la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, tú debes de ir a esos tiempos y preguntar: ¿quién está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Y puedes tener una mejor comprensión de lo que es la palabra de Dios. Estos versos, mis hermanos, que acabamos de leer, los 3 versos, como tú acabas de ver, dice: por lo demás, ¿verdad que sí? Hermanos, estos versos entonces van de la mano con lo que había terminado hablándoles de todo el capítulo 2, sobre la unidad en la iglesia. Si usted recuerda, Cristo nuestro nuevo modelo de vida, trabajando en nuestra salvación, o sea, nuestro testimonio, y sobre los que son verdaderos servidores del Evangelio. ¿Recuerdan el capítulo 2? Por eso dice él: por lo demás, o sea, de lo que ya les dije, dice, de esas cosas, dice, por lo demás. Ahí les va, voy a empezar algo, otra cosa, otro tema, ¿sí? Pues en otras palabras, por todo lo que acabo de decirles, hermanos, dice: alégrense en el Señor, pónganse contentos. La intención del apóstol era que los filipenses, después de haber obtenido
algún conocimiento de las cosas de Dios, es que se alegraran, que se pusieran contentos en el Señor. Por eso es que Él comienza: alégrense en el Señor. ¿Por qué? Porque todos estos temas y los anteriores nos hacen ver y entender que todo esto era y es parte del plan de Dios para extender el evangelio de salvación. Gócense, alégrense en el Señor, en su salvación. Dios está en control de nuestras vidas, de todas las cosas, de cada detalle, dice Pablo. Y todo esto, ¿se acuerdan que dijo en el capítulo 1? Ha redundado, ha ayudado. ¿Para qué? Para el bien y el progreso del evangelio. Todo cristiano debe de alegrarse en el Señor, gozarse en el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que cada uno de nosotros hemos pasado nos ha ayudado más bien para nuestro crecimiento espiritual, para madurez, pero también para el progreso del evangelio. Escúcheme, cada uno de ustedes, no sé qué los trajo al instituto, pero las razones por las cuales muchos de ustedes están aquí es porque Dios algo permitió antes para que vinieran aquí. Muchos vinieron aquí deprimidos. Ay, voy a ir para desahogarme. Hey, tú sabes, pero Dios tenía otro plan. Ay, yo voy a ir para alejarme del cocodrilo de mi marido. Hey, tú, pero Dios tenía otro plan. Yo vine porque, ay, Dios ya se puso color de hormiga. Ese era lo que sucedió, pero Dios tenía otro plan. Y todo, escúchame, va a redundar para el bien de tu progreso espiritual, para tu crecimiento espiritual, para que tu fe sea más fortalecida en el Señor. Pero también, ¿sabes para qué? Para el progreso del evangelio, porque tú vas a ir, tú vas a compartir la palabra, tú vas a ir a compartir lo que estás aprendiendo. ¿Sí me doy a entender? Dice Pablo: gózate en el Señor, ponte alegre en el Señor. Dios siempre cuida de los suyos. Él tiene control de cada cosa, de cada detalle de tu vida, y nunca va a permitir algo en tu vida que te perjudique. ¿Cuántos de ustedes tienen confianza en Dios que Él nunca va a hacer algo que te dañe? Nunca, mi hermano. Él tiene control. Escúcheme, por todo lo que han pasado ustedes en su vida, cada detalle amargo, triste, doloroso, ahí estaba Dios y Él lo permitió. Nunca te dejó. Por eso estás aquí en esta mañana. Y todas esas cosas trajeron o traen de en sí cierta madurez a nuestras vidas. Filipenses capítulo 3, 1, segunda parte, dice: a mí no me molesta escribirles las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Algunos, según eruditos, dicen que Pablo había mandado otra carta y que no estaba ahí, que se perdió. Pero no está hablando de eso. No creemos eso. Claro que sí hubo otras cartas que no se encontraron, pero aquí en estos versículos dice: a mí no me molesta escribirles las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Las verdades de la fe cristiana, de las cosas espirituales, de la conducta espiritual que debería tener los cristianos en todo el mundo. Dice: para mí no es ninguna molestia volver a repetirles lo que ya les he escrito, lo que ya les había enseñado. ¿Cuántos están de acuerdo? De lo que ya les había dicho en el capítulo 2, de lo que ya les había dicho en el capítulo 1. Dice: a mí no me molesta. Dice: no, conmigo está bien volver a escribirles las mismas cosas. A mí no me molesta. Pablo sabía de la importancia de volver una y otra vez a enseñar las mismas cosas, no solamente a los filipenses, mis hermanos, sino también a todas las iglesias. ¿Por qué? Escúcheme, el ser humano por naturaleza no aprende todas las cosas de la fe cristiana, no aprende la sana doctrina la primera vez. Todo es progresivo, es poco a poco. Escúcheme, yo a veces en las iglesias donde Dios me ha dado la gracia de pastorear, les pregunto a la siguiente semana:
hermanos, ¿de qué enseñé la otra semana? Y unos se miran. Les saco la tarjeta roja, les digo, bromeando. Se les olvida. A ver, ¿de qué se trata la carta de Filipenses? ¿De qué tú? Y se preguntan. Y aquí les pregunté y la hermana me contestó luego, el gozo. ¿Cuántas veces dice la palabra gozo? Y dijo 19, allá me dijeron 109 o no sé cuántas, 30 y algo, me dijo una hermana. Y dije, no, hermano, estaba dormida o la duplicó. Pero por eso, mis hermanos, es natural, la naturaleza humana así es. Hay que repetir las cosas una y otra vez hasta que progresivamente ya lo están aprendiendo, ¿sí o no? Nadie obtiene un cambio de mente, un cambio de conducta instantáneamente. Todo es progresivo, poco a poco. Escúchame, los doctores siempre han dicho, toda droga o toda pastilla que te recomiende un doctor y que en 15 segundos te haga efecto es peligrosa para tu cuerpo o tu salud. ¿Por qué? Porque luego atacó tu sangre o sanguínea o los nervios. Eso es peligroso. La medicina, el propósito es progresivamente. Debe de. Si no, se va derechito al corazón. Y por eso muchos de ustedes toman cafecito y nomás andan para allá y para acá y andan bien eléctricos. Pero también algunas hermanitas andan bien eléctricas. Las tienen que dar una galleta para ver si le baja a la comunicación, porque las hermanitas son bien comunicativas, ¿verdad? También hay hermanitos, ¿sí? Entonces todo es que progresivamente, y es poco a poco. Por esta razón es muy importante, mis hermanos, que no, yo como maestro o pastor, que no me moleste que ustedes después de aquí vengan y pastor, ahí como dijo, a ver, explíqueme, no entendí bien. Es mejor que salgas con entendimiento, que te vayas a haber entendido, que te vayas medio ahí con los cables todos fundidos, con los focos todos apagados. No, yo prefiero que te salgas de aquí con un buen entendimiento, ¿sí o no? Entonces, tú y yo, porque a ti también te aplica. ¿Cómo nos aplica hoy? Tú no te deberías de molestar, no te deberías de molestar de volver a enseñar las mismas cosas hasta que alguien haya aprendido. No deberíamos de molestarnos. Pablo lo está diciendo, a mí no me molesta. No, ay, ya te dije, eres un teflón, ¿verdad? Ay, como si él o ella lo aprendió la primera vez. ¿A poco tan genio? Hay algunos que sí son bien listillos. Una de las cosas es que cuando yo llegué aquí, hermanos, no sé, pero Dios, yo viví casi toda mi vida en pandillas. Y desde los 12 años empecé bien duro. Pero ¿saben que Dios me dio una mente? Que yo recuerdo el primer tema cuando llegué a casa de oración. Recuerdo el primer tema que se dio en la iglesia donde estamos pastoreando. Recuerdo las enseñanzas de Vicky. Recuerdo las enseñanzas. Dios me dio como una mente privilegiada que absorbe y nomás las cosas no se me olvidan. Los nombres difíciles que se me olviden. Las caras. Te miro en el mall, aunque ya estés así, te reconozco. Y aunque estés así, te reconozco. O sea, no sé qué, pero es la gracia de Dios para la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque retengo mucha información. No toda, no soy Superman, no, pero sí retengo bastante. Y yo le digo a la gente que anda allá, no hombre, yo me la fumé y me la troné y te afectó a ti. Pero tampoco puedo esperar que a ellos les caiga el 20 a la primera. No, hay que ser bien paciente y no debo de molestarme. ¿Me puede explicar otra vez? Hay algunos así, ¿verdad? Que nos frustra, y más cuando estamos ocupados o andamos haciendo algo.
Tenemos que respirar y bueno, ahorita no, después te enseño, pero sí, no debemos, hermanos, de molestarnos, de enseñar las mismas cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? A mí no me molesta, hermanos, se los digo desde ahorita. A mí no me molesta volver a enseñarles las mismas cosas sobre la fe cristiana, sobre nuestra conducta espiritual o sobre lo que hemos enseñado, para nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no debe de molestarnos? Aquí te dice Pablo en el capítulo 3, en el versículo 1, pero la tercera parte te dice, ¿por qué? Dice, porque para ustedes es ¿qué? Por eso, porque para ustedes es seguro. Esta palabra seguro, en otra versión dice, porque para ti va a ser bien útil. ¿Qué es útil? Provecho, te va a ayudar. Por eso no debemos de molestarnos, porque para ti, para ustedes es útil. La palabra aquí también seguro nos habla de una palabra griega, asfales, que significa no fallar. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice, a mí no me molesta repetirle o decirles las mismas cosas, porque para ustedes, dice, es más seguro, es más útil, para que no fallen, para que no se desvíen, para que no los engañen, para que no te den a tole con el dedo, como dicen aquí en México, ¿verdad? Dice, por eso no me molesta, porque para ti va a ser bien provechoso, va a ser bien útil, para que lo tengas aquí en tu mente, para que cuando vayas a una iglesia o algo, nadie te defraude. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 2 que nadie os engañe con filosofías o con cuentos o charras de la Llorona? Dice, no, que nadie te robe de tu premio, de tu bendición que Dios tiene. Por eso es bien importante, mis hermanos. Y luego ya les dice en el capítulo, en el versículo 2, les dice, guárdense, que significa cuídense. ¿Cuídense de qué? Dice, de los perros, de los chuchos. Y luego dice, guárdense, cuídense de los malos obreros. Pero también guárdense, cuídense ¿de quién? De los mutiladores del cuerpo. Algunos eruditos dicen, aquí está hablando de 3 tipos de personas, de 3 tipos de, podamos decirles, religiones. Unos eran los perros, otros eran los malos obreros y otros eran mutiladores. No es cierto, no. Aquí perros, malos obreros y mutiladores son la misma o el mismo tipo de persona. Está hablándole a una persona, ¿sí? A un grupo. Ahorita lo vamos a explicar. No está hablando entonces de 3 tipos de gentes. Tampoco nos está hablando de los cristianos, aquellos predicadores que nos habló en el capítulo 1, versículo 15. ¿Recuerdan en el capítulo 1, versículo 15? De los que predicaban de Cristo por envidia y que otros predicaban a Cristo por contienda. Tampoco está hablando de ellos. No, esos sí eran cristianos, pero ellos querían apantallar a Pablo. Yo soy mejor que Pablo. Y predicaban por envidia. Sí eran cristianos. Y otros por contienda. No, es que ya ve cómo hay pastores, ¿verdad? Que se quitan el saco y cállate, hermano, ¿verdad? Y suegra, usted cuando llore, usted se tira al piso y usted nomás tambalea. Por contienda, para subirse el cuello, que el poder estaba detrás de ellos. Y usted, hermana, como que quiere volar y qué sé yo. Esos eran otros. No, estos aquí, mis hermanos, aquí nos está hablando de los cristianos, escúcheme bien, de los judaizantes, de los que habían creído también en Cristo, pero insistían en aplicar la ley ritual de Moisés para la salvación. De ellos está hablando. Está hablando de los judíos cristianos que pertenecían a
al cristianismo, pero eran judaizantes. Esa era la ley en los tiempos de Cristo. Esa era una secta, una religión, judaizantes. ¿Sí? Está hablando de ellos. Es de ellos. Número 1 dice: cuídense, guárdense de ¿quién? De los chuchos. Aquí no hay un don Chuy, ¿verdad? No me refería a usted, don Chuy, me refería a los perros. Mire, déjeme le explico esto. Los religiosos y los judíos de aquellos tiempos consideraban a los gentiles como perros, por la manera en que ellos vivían, por la manera en que ellos pensaban y hablaban. Tú y yo en los tiempos de Cristo éramos considerados ¿qué? Dijo chilangos. No, éramos considerados gentiles. Todos nosotros éramos considerados paganos. Esa es otra palabra. Gentiles, paganos. Los judíos y religiosos de aquellos tiempos, ellos tenían las verdades de Dios, tenían los 10 mandamientos, tenían los estatutos, tenían toda la ley, mis hermanos, de Moisés, de cómo deberían de vivir delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús a la mujer cananea? Mateo 15, 26. Abra su Biblia para que usted vea allí que lo que le digo es bíblico, que no me lo saqué de la manga, que no lo inventé, que era una costumbre de los judíos llamarle perros a la gente no cristiana de otros países, gentiles, paganos. En Mateo 15, 26, Jesús le dijo a esta mujer cananea que un día vino a Jesús buscando al Señor Jesucristo para que sanara a su hija. Y ella desesperadamente vino. Era extranjera, no era judía, era pagana, era gentil, ¿sí? Y le dijo Jesús: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Los judíos entonces llamaban perros a todos los gentiles, o sea, extranjeros. Estas palabras de Jesús, escúchenme, fueron durísimas, Es como si yo le dijera: hermana, no está bien que le eche a usted la perra. Así le dijo. Yo sé que ustedes no lo entienden, quizás así, pero Jesús literalmente le dijo perra. Ay, pastor, le voy a decir a Chuy Olivares. Déjeme le explico. Mire, cuando Jesús, mis hermanos, la reacción de la mujer fue, cuando Jesús le dijo a ella: no está bien echar a los perros, Jesús está hablando en su manera de vivir, su manera de ellos pensar, en su manera de ellos hablar. Ellos no conocían al Dios verdadero. Acuérdate de tu tío, hermano, hermana Troló, que el de la lluvia, o tu tía, la que ahí hacía brujería con los aztecas, ¿sí o no? Nosotros venimos de esas descendencias. Nadie conocía de Dios, nadie conocía, mis hermanos, la conducta correcta. Solamente ¿quién? Los judíos. De ellos venían las verdades. Y la manera en que el resto del mundo vivía, eran como los chuchos. Era una verdad, mis hermanos. Arrancaban corazones nuestros antepasados, ¿sí o no? Violaban y no. ¿Para qué te cuento más? Pero cuando Jesús le dijo estas palabras duras, la reacción de la mujer fue de humildad y confianza. A pesar del fuerte reproche de Jesús, ella dijo en el 26, pero sí, dice, ok, pero también nosotros los perros, respondiendo, comemos de las migajas de pan que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo esto para probar la fe de aquella mujer. Por eso le dijo así, la estaba probando. Y no era necesario seguir con la prueba, porque su fe estaba bien firme y aún siendo
ella una extranjera, no era judía. Jesús dice, ah, caray, dice, mira, esta tiene una fe bien firme y no es ni siquiera del instituto. Está más firme que la hermana ya y que el hermano. Wow, quedó asombrado Jesús, mis hermanos, Jesús quedó entonces conmovido y simplemente dijo, ¿grande o chiquita es tu fe? ¿Qué dijo? Grande es tu fe. Y lo dice, mujer, que se haga lo que deseas. Pero eso lo usé para que usted pueda ver, mis hermanos, de que los judíos sí consideraban a toda la humanidad que perros, los judaizantes. Está hablando aquí perros de los judíos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, número 2, dice, cuídense de quién, de los malos obreros. Estos malos obreros del evangelio estaban estropeando las verdades de la palabra de Dios para la salvación. ¿Con qué? Con sus rituales y sus tradiciones de hombres. Estaban interrumpiendo en el verdadero cimiento de la fe cristiana, queriendo imponer sus creencias y torcer el plan de salvación. Ellos querían atribuirle sus propias tradiciones y costumbres. Los malos obreros siempre quieren reducir la perfecta obra de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Siempre quieren añadirle más rituales, más ceremonias, más tradiciones, diciendo que a la salvación o al sacrificio de Cristo le hizo falta algo. Hágame el favor. Hoy en día, mis hermanos, ¿cómo nos aplica hoy en día esto? De los malos obreros. ¿No cree usted que hay muchos malos obreros por ahí que estropean el evangelio, que predican otro evangelio que no es según Cristo, como dijo en Colosenses 2? No es según Cristo, no es de Cristo, que usted mande la lana y que yo voy a orar por su milagro. Dice, no es según Cristo, que te aviento el saco, o que la unción de la cachetada, o que el chicle milagroso. Ay, pastor, está inventando. No, te hace falta información. Que la nube de Moisés y que los agarran a manguerazos. ¿Tienen calor? ¿Tienen ahorita la unción de Moisés? Ahorita le digo al hermano tocayo que me saque la manguera. Y todavía las hermanas bailan y brincan y puro demonio todo eso, mis hermanos. Esos son los malos obreros, mis hermanos, que en vez de cimentar o trabajar en los cimientos de la fe cristiana, estropean todo, lo dividen, predican, enseñan cosas que no está en la palabra, que la santa risa, y que ríanse todos. Se imaginen aquí el wiri wiri, y luego algunos se ríen medio, ay Dios, se imagina aquí todo este lugar lleno de risa para los federales, y nos rodean a todos aquí, mis hermanos, nos sacan simplemente con el escuchar al hermano Don Chucho. No, hombre, olvídese. Hay malos obreros, mis hermanos, todavía existe todo esto, mis hermanos, y siempre van a estar allí, mis hermanos. Lo número 3 dice, cuídense de quién, de los mutiladores del cuerpo. Son, mis hermanos, el 1 y el 2 está hablando de los mismos judaizantes, y el 3 aquí lo confirma. Dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Aquí está también hablando de los mismos judaizantes que querían implementar la circuncisión para ser salvo. Aquí ya lo confirma, es el mismo grupo de gente del que estoy hablando. En Hechos 15, versículo 1, habla aquí de los judaizantes cristianos. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea, o sea, los cristianos judaizantes, enseñaban a los hermanos del instituto de casa de oración, ¿sí?,
queriéndolos estropear. De ahí de Filipos y de todas las iglesias, de Filipos, de Efesios. Dice, si no se circuncisan conforme al rito de Moisés, ¿qué dicen? No pueden ser salvos. Esto enseñaban los judaizantes. Esos son los mutiladores del cuerpo. Si no, está hablando de la circuncisión, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículo 11. Abra su Biblia, por favor. Romanos 4, versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios: y recibió la circuncisión. Está hablando de Abraham, ¿sí? Dice, y recibió la circuncisión, díganlo todos fuerte conmigo, ¿cómo qué? No me convencieron. A ver, y recibió la circuncisión, ¿cómo? Bueno, ya lo dijeron. Dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Todavía no estaba circuncisado Abraham, para que fuera padre de todos los creyentes, los que creen, no también circuncisados, nosotros, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia, que nosotros por fe seamos salvos. Pero aquí entonces la circuncisión le fue dada a Abraham, ¿por qué? Por señal, no le fue dada para salvación. No era para que ellos fueran salvos, ¿sabe? Muy claro que el agua te lo está diciendo. Le fue dado por señal, nada más. La circuncisión, mis hermanos, le fue dada como pacto de que todos los hijos de Israel, pero también todo esclavo o todo extranjero que deseara ser parte del pueblo de Dios, tenían que ser circuncisados para identificarse solamente como el pueblo de Dios, pero como pueblo, no como salvos. ¿Sí me estoy dando a entender? La circuncisión no te salva. Les dice, yo nomás quiero que se circuncisen para así un pacto entre tú y yo de que todos los circuncisados son tus descendientes y que ya saben las leyes, los mandamientos, cómo deben de vivir, mi voluntad, y así yo los considero como mi pueblo y me voy a considerar como su Dios, su líder, los voy a guiar, los voy a llevar, pero hay responsabilidades de su parte, pero no son salvos. La salvación va a venir más adelante, pero era nada más por señal, nada más, y hasta ahí, mis hermanos. Ahora mire, la circuncisión nada más fue para este pacto, ¿verdad? Pero no era para que fueran salvos, era solo para que fueran el pacto de Dios, el pueblo de Dios. La palabra circuncisión significa esto en griego: rasgar, cortar, romper, como romper un vestido o una hoja, remover, quitar, ¿sí? Todo eso significa circuncisión: rasgar, cortar, romper, remover, quitar. Todo eso significa circuncisión. Aquí Dios en el Antiguo Testamento les dio un significado espiritual. ¿Qué era? ¿Qué significaba la circuncisión espiritualmente? Sí, fue por pacto, para que fueran su pueblo, fue por señal, pero ya les hablaba espiritualmente. ¿De qué, mis hermanos? Que deberían de romper, remover, quitar, remover, ¿qué? Todo el pecado de nuestro corazón. Deberíamos de rasgar, mis hermanos, de quitarnos de todos los apetitos de la carne que nos arrastran hacia el pecado. En Joel capítulo 2, versículo 13,
Joel 2:13 dice: rasguen ¿qué? Sus corazones. El corazón, quítense todo ese pecado. ¿Cuál es nuestra naturaleza verdadera? ¿Que no es pecaminosa? ¿Que no pecas a veces? ¿Sí o no? ¿No flaqueamos, no fallamos? ¿Hay alguien aquí que no peque, que no falle? Para que venga a orar por mí. Y Jesús aquí está diciendo en el Antiguo Testamento, Dios, el Señor, rasguen sus corazones, y lo dice, y no sus vestiduras. Y lo dice, y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso y clemente es, y tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Escúcheme, los judíos rasgaban sus vestiduras en señal de quebrantamiento. Job, mis hermanos, se levantó, rasgó sus mantos, se resuró hasta la cabeza y se postró en tierra. Job 1:20. Pero no solamente Job, mis hermanos, hacía esta práctica de rasgarse las vestiduras. No solamente él, escúcheme, David también lo hizo cuando se murió su pequeñito. Eliseo lo hizo, Jacobo también lo practicó, y muchos más en el Nuevo Testamento rasgaban sus vestiduras, cuando en realidad Dios quería que se rasgaran que el pecado del corazón y se convirtieran a Él. Algo sucedía en sus vidas, fallaban, flaqueaban, lloraban, si se rompían las vestiduras, y Dios, rásgate el corazón. ¿Qué vestiduras? Ahorita vas y te pones otra, ¿sí o no? Ahorita vas al closet, sacas a ver cuál está más bonita y te pones un Chanel número 20, y vas y te pones un Versace 15 o una, qué sé yo, la India María, qué sé yo. No, rásgate el corazón, conviértete, cambia, deja de hacer lo mismo. Deja de hablar, deja de pensar igual. Los judíos, escúchenme bien, mis hermanos, nunca entendieron el propósito espiritual de la circuncisión que Dios le dio a Abraham. Nunca lo entendieron. ¿Cuándo? Nunca. Y siempre creyeron que les fue dada para la salvación, pero no era así. Estaban equivocados. Y por muchos años, siglos, generaciones, así fueron enseñados, mis hermanos. Les fue dada como señal, era un pacto para todos aquellos que querían ser solamente parte del pueblo judío. Pero para poder ser justificados, declarados no culpables, tenemos que creer en el Evangelio de Jesucristo y arrepentirnos de todo corazón. Para ser justificados, declarados inocentes por Dios, teníamos que aceptar la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada por nuestros pecados. ¿Sí o no? Pablo nunca estuvo en contra de la circuncisión, no lo estaba. Es más, un día él agarró a Timoteo y le dijo: a ver, jovenazo, venga para acá. ¿Ya lo circuncisaron? No, pues véngase, vamos a circuncisarlo. Y lo circuncisó. No estaba en contra. Lo que estaba en contra eran lo que los judaizantes le querían imponer: poder de salvación. ¿Sí me entendieron? Eso le caía. No han entendido. Por eso es importante volver a escribirles las mismas cosas, porque los judíos, los judaizantes, por miles de años no lo entendieron. Dice Pablo: no, a mí no me molesta, porque a estos nunca les cayó el 20. Y a ver si a los del instituto también ya les cae, de no andarle imponiendo poderes de salvación a los rituales, a las ceremonias, que solamente la salvación es a través de la preciosa sangre de Cristo y un arrepentimiento, un quebrantamiento de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: a mí no me molesta, yo les voy a enseñar. Así es de que cuídense de todos esos fraudulentos que andan por allí predicando que escribe tus pecados aquí en un papelito, clávalos en la cruz y ya todo está perdonado. Como dicen en Jalisco, ¿da? No,
que mándame tu lana y que esto. No, mi hermano, dice, no se dejen engañar, tengan cuidado de los mutiladores. Ay, que si te haces esto y que si te haces el otro, y que si no participas y que si no te pones aquí la cruz es otra, y que no puede. Vérame, no tengo que hacer eso. Jesús ya hizo todo por mí. ¿Sí o no, mis hermanos? Filipenses 3:2 dice entonces Pablo estaba en contra de que se enseñara como necesaria la circuncisión para la salvación, y los judíos judaizantes querían imponerla, querían añadirle al sacrificio perfecto de Cristo. Entonces dice, cuídense de los perros que los desprecian. Dice, porque son gentiles, ellos son los perros. Así les está diciendo. Porque Pablo dice, ustedes les llaman perros a ellos, ahora yo se los voy a voltear. Nos está defendiendo Pablo, hermanos, ahí. Dice, cuídense de estos perros que les llamaban perros, ahora les llama a ellos. Ellos que los desprecian a ustedes, dice, cuídense de esos. Cuídense de los que obran mal y andan pervirtiendo, diluyendo el evangelio sano de Cristo. Cuídense de los que andan ahí queriendo añadirle rituales a la salvación, como la circuncisión. Guárdense, cuídense. Nos está hablando de la seriedad de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Filipo, pero también hoy en día, como en otras iglesias, con los falsos apóstoles que se decían ser cristianos. Hoy muchos también se dicen apóstoles, maestros, ministros del evangelio de Cristo, y son como los perros, desprecian a las demás personas que no tienen dinero, que no tienen bienes materiales, que son gente pobre, ministros que solo quieren predicarle a los ricos, a los que tienen bienes materiales, que según ellos para que les den para la obra del evangelio. ¿Sabe? Hoy también siguen los malos obreros del evangelio, ministros, hombres que se hacen llamar apóstoles de Jesucristo, que solo terminan estropeando y diluyendo la sana doctrina de la fe cristiana. Que tú decreta, que tú confiesa y que se hará todo lo que tú digas. ¿Sabe? Que escribe tus pecaditos aquí, que no es y que el otro. Mi hermanos, nada de eso, mis hermanos. Hombres que solo quieren atribuirle el sacrificio de Cristo puros rituales y ceremonias para que según ellos ganarse el favor de Dios. Incluso hasta creen que les va a otorgar la salvación. Todo esto solo ofende a Cristo, mis hermanos, y su evangelio, que están diciendo que no fue suficiente el sacrificio del Señor. Esto lo dijo por los judaizantes que estaban trastornando la fe de los cristianos ahí en Filipos. Pero hoy siguen algunos ministros haciendo lo mismo, mis hermanos. Y luego dice ya Pablo en el versículo 3, nos quedan 10 minutos. Dice en el versículo 3, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué se refiere? En Colosenses capítulo 2 dice allí, en Él, ¿quién es Él? En Jesucristo. Dice, fuimos circuncidados con su circuncisión no hecha de mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2, el versículo se lo dejo de tarea, no lo tengo. Si alguien lo encuentra, páselo por ahí. Lo voy a poner a trabajar. 11. Ya les dijo, ya ve qué fácil. Yo los quería poner a trabajar, hermano. Colosenses 2:11. En Él dice, ¿quién es Él? En Jesús. Dice, en Él, en el Señor fueron circuncidados. Pero dice, con circuncisión no hecha con la mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, déjenme le explico. Nosotros los cristianos que creemos en Jesucristo fuimos, mis hermanos, circuncisados ¿en quién? En Jesucristo. Y no lo hizo en una circuncisión con mano. No fue así. Cristo echó de nosotros este cuerpo, el que tú y yo tenemos, que es pecaminoso. Él lo echó, mis hermanos, a través de su circuncisión. Ahorita te lo explico. En Isaías 53, versículo 3, Isaías 53, 3, dice así, 3, 4 y 5.
despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Por quién fue herido? Por Dios. Y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta es la llave aquí, el verso 5. Jesucristo fue entonces, ¿qué? Dice, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo, mis hermanos, fue circuncidado por todos nuestros pecados. Fue molido, herido, rompido, cortado, removido. ¿Recuerda la palabra circuncisión? Pues ahí está todo eso. Y en él todos nosotros fuimos circuncidados. Cuando todo eso se le hizo a Jesús, tú y yo, él estaba pagando el precio por ti y por mí. Fuimos circuncidados en Cristo, mis hermanos. Él lo hizo por ti y por mí. Esta es la verdadera circuncisión del corazón, hecha por Jesucristo. Porque aunque nosotros nos circuncisemos el corazón, no podemos en nuestras propias fuerzas humanas quitar, remover, romper y cortar todo el pecado. Sí o no seguimos flaqueando. Sí o no seguimos a veces pecando. Sí, mis hermanos. Entonces sí es cierto, sí debemos de rasgar nuestro corazón, sí debemos en nuestra responsabilidad de remover, romper, cortar las prácticas del pecado de nuestras vidas. En nuestra responsabilidad dejar de practicar el pecado, pero ni aún así podíamos ser justificados hasta que Jesucristo te circuncisó en su cuerpo. ¿Sí me doy a entender? Versículo 3, Filipenses. En la segunda parte dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es en Él, dice, no en nosotros. No podemos hacer nada. Nada de lo que yo haga, nada de lo que tú hagas, dice, te va a rasgar, te va a quitar. Sí, es mi responsabilidad dejar de practicar. Sí, es mi responsabilidad mantenerme limpio, puro. Ok, lavas al puerquito y lo limpias, pero en cuanto llueve, ¿qué hace el puerquito? Y ahí va otra vez al lodo, porque esa es su naturaleza. ¿Sí o no? Igual con el ser humano. Cristo nos lavó, nos limpió, y a veces ahí vamos nosotros al lodo otra vez, porque esa es nuestra naturaleza caída. Por eso Jesús, mis hermanos, por eso apareció, por eso vino, para cambiar tu corazón, para cambiar el mío, para transformarte, para cambiarte por tu naturaleza caída, para que ya no seas el mismo, para que seas diferente. Él tiene poder para hacerlo. Lo hizo en mi vida, lo está haciendo en tu vida y lo seguirá haciendo, porque fiel es el que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos gloriamos entonces en Cristo, no tenemos confianza en nuestra carne. Lo que está diciendo aquí dice, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu Santo, los que nos gloriamos de ser de Cristo y no ponemos nuestra confianza en cosas externas, en las de afuera. Es en Cristo que fuimos circuncidados en el corazón. Por eso lo adoramos, le servimos, porque su Espíritu Santo nos mueve, y no por nuestras propias buenas obras o por nuestras ceremonias y rituales que podamos practicar. Las obras externas son de la carne. Cualquiera puede participar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede circuncisarse, cualquiera puede dar muchas ofrendas, hacer largas oraciones, pero eso no significa que sea justificado.
no significa que sea declarado no culpable. Nosotros servimos a Dios, dice, en el Espíritu, no en la carne. No debemos de pensar entonces que porque hacemos buenas obras externas ya somos hijos de Dios. Las obras externas no son una evidencia de una genuina conversión. Los ricos hacen muchas buenas obras externas y pueden ir a las iglesias, ¿sí o no? Pero no significa que sean salvos, mis hermanos. Y dice Pablo, nosotros nos gloriamos en Él, es en Él, no en las buenas obras, no en los rituales. Escúcheme, no hay nada que el ser humano puede hacer para ser salvo, nada. Puede hacer 1000 obras, 1000 cosas. Puedes invitar a Paquita, la del barrio, a que cante, aleluya, al Chente, la llaga perdida, y eso no significa nada, mi hermano. Nada, nada. Somos salvos simplemente por simple, sublime gracia de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has enseñado, Señor, en esta mañana, y gracias por habernos alumbrado, Señor, para poder entender estos 3 versículos, Señor, de que todo, Señor, lo hiciste tú, y no tuvimos nada en la salvación, ni parte, Señor. Todo lo hiciste tú. Nos circuncisaste en tu cuerpo molido, abatido, Señor, todo lo llevaste tú. Por esta razón, Señor, te adoramos, te servimos, porque estamos agradecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, como ejemplares en este mundo, como luminarias diferentes, Señor. Cambia el corazón, transfórmanos, Dios, con tu poder y tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.